Bueno, vamos ahora sí a hablar del verdadero Don, de Don Sí, Fabio Paratici, que vuelve a Tottenham después de estar en este rol de consultor, después de haber estado fuera de las canchas, vamos a decirle sancionado, aunque él siempre está fuera de las canchas. Y hasta incluso se había rumoreado de que podría caer en algún momento otra sanción, pero el club sacó el día de hoy un comunicado y las respectivas palabras tanto de Vinay Venkatesham como de Johan Lange y Fabio Paratici sobre, primero, el nuevo rol de Johan Lange en esta dirección deportiva de Tottenham y también de vuelta el regreso de Fabio Paratici a la estructura de la dirección deportiva del club. Un Tottenham que va a tener en principio dos directores deportivos. Si lo bajamos al llano y vamos realmente a lo que uno desde afuera supone, Juan Pablo, va a estar Fabio Paratici como ese más hombre experimentado en el mercado de fichajes, con contactos, con expertise y con todo lo que el italiano sabemos que tiene. Y Johan Lange con este, como siempre se le dice, más desde la data, más data driven, que va a estar más a cargo del scouting, va a estar lógicamente a cargo de todo el departamento de performance también, que es un poco más el día a día, es también la parte de Sport Science que siempre se critica, de los médicos y de todas esas cosas. Así que vamos a tener una dirección deportiva bicéfala, decíamos, donde va a haber lógicamente dos responsables en un club donde, por ejemplo, Johan Lange estuvo hablando mucho de estos 300 empleados que tiene Tottenham. Lógicamente me parece que es acertado decir que la dirección deportiva, todo ese peso enorme dentro de un club como Tottenham, no podría caer sobre solo una persona. Y creo que en principio, si las cosas salen bien, está bien pensado porque son dos personalidades y dos personas dentro de un trabajo que se podrían complementar bien para lo que exige un club como Tottenham en los mercados de fichajes y también el día a día. totalmente. La verdad es que Tottenham es un club demasiado grande, como bien decías, como para tener una sola persona a cargo de todo esto. Eh, y justamente son dos perfiles muy distintos, Johan y Paratici. Paratici es ese que está todo el tiempo en el teléfono, que es muy público, es mediático. Eh, Bueno, se lo notaba analme- cuando hablaban, ¿no? Son muy distintos. Son totalmente distintos y por eso me parece que, digamos, hasta la asignación de las tareas es completamente coherente. Lange tiene ese perfil de poder estar más cercano a la academia, lo que necesita la academia desde el scouting, el scouting mismo que él ha hecho con los perfiles al estilo Lucas Verbal, todo lo que es el rendimiento de datos, ¿no? Justamente que lo hablamos en su momento cuando se empezó a formar, digamos, todo lo que es no solamente los datos, sino el rendimiento de los datos, tanto para el scouting como propio, interno y externo. Y para Tichi, mucho más de lo que es el mercado, ¿no? De tener que dedicarse, de hablar con los agentes, de las negociaciones, de estar, digamos, en ese día a día del mercado de transferencias, ¿no? Y justamente en hacerse cargo de las sesiones, de quién tiene que salir cedido, por qué y demás, que obviamente ahí es donde se van a juntar ambos, ¿no? Donde se va a necesitar, digamos, ese matrimonio entre Lange y Paratici, y decir, bueno, a ver, tenemos la oportunidad de fichar a estos jugadores están o no capaz en el scouting respaldados o no, pues nos los ofrecieron, podían tener lugar, no podían tener lugar, los vemos a largo plazo o no. Sí. Me parece que es algo que era muy necesario, como decías, porque son muchas tareas en un club tan grande y también algo que me quedó muy claro con porque también lo decía el mismo comunicado, es no solamente van a estar Lange y Paratici en este rol combinado, también vamos a tener un director de operaciones de fútbol
que va a ser, digamos, el que probablemente tenga esa última palabra Claro. de fútbol por encima de ellos dos. Es decir, va a ser un matrimonio de tres que todavía no conocemos a ese tercer elemento que seguramente sea muy del modelo de Binay, opino yo, por todo lo que dice el comunicado y lo que dicen ambos, que es empoderar tanto las capacidades y el expertise, como decías, de Paratici, como los conocimientos, datos y duros de lo que es un Johan Lange. Sí, porque también otra de las cosas que decía Binay es que también creo que lo que le preguntaba el entrevistador por parte del club era lo primero que le surge a uno es, che, pero tenés dos personas para el mismo puesto, no se van a estar disputando y discutiendo todo el tiempo sus distintas opiniones sobre a quién hay que ir a comprar o qué pasa con la renovación de tal jugador, etcétera. Y justamente lo que decía Binay es, a ver, sé que van a discutir, va a haber diferencias, pero justamente eso, en principio, debería ser las cosas más ricas, ¿no? Y de ahí tiene que haber, me parece que, una estructura clara donde pueda haber una palabra final y una decisión que se llegue de común acuerdo, o veremos cómo, pero saludablemente, dentro de esa relación para que no se rompan las cosas. Pero en principio, Enzo, ahí va a estar la clave, ¿no? En cómo se lleven ellos dos y en cómo se retroalimenten el trabajo de uno con el otro. Sí, sí, totalmente. A lo que aportaba Juan Pablo, por cierto, que me gustaría también no dejar pasar, porque lo leí esta mañana del periodista Lyle Thomas, por cierto, un dato que no tenía realmente. No me extrañaría nada que esta nueva estructura, nueva si se quiere, en términos de roles y quizás también, ¿por qué no?, en términos de funciones, no me extrañaría que esté más pensada por el lado de Thomas Frank. ¿Por qué digo esto? Porque ya el danés es un sistema que le es familiar, porque en Brentford ya trabajó con un modelo, con un esquema de trabajo de este tipo, en donde estaban desarrollando estas funciones de co-directores deportivos, tanto Phil Giles como Rasmus Ankersen. Ahí los estoy leyendo justamente del tweet de Lyle Thomas. Así que, bueno, evidentemente es una estructura que él ya conoce, ya estuvo hablando en conferencia de prensa que él mantiene una muy buena relación con Binay Venkatesham y con Johan Lange, y que ambos están trabajando en este sistema como para ya, de hecho, se habló la última conferencia de prensa previo fecha FIFA, que estaban planificando la próxima ventana de transferencias. Entonces, no me extrañaría nada que, por supuesto, Paratici ya haya estado involucrado en este proceso. Paratici, Mati, que dicho sea de paso, habría que tener en cuenta, ¿no? La gente lo recuerda mucho por los grandes fichajes que ha hecho. Ha tenido también desaciertos, ¿no? Como es normal, como es lógico en cualquier gestión. El tema es que los desaciertos que ha tenido son futbolistas que ha costado deshacerse, incluso a día de hoy, futbolistas que han llegado durante su reinado, si se quiere, y que no se pueden llegar a desprender, el club no se puede desprender de ellos, como es el caso de Ibs Bissouma, por ejemplo, ¿no?, que hablamos hoy en el directo, que llegó por la suma de 25 millones de libras. Richarlison, ¿no?, que hoy, a día de hoy, todavía no rinde, no se sabe bien cuál es la situación. Se habla de Orlando City, ¿no?, en la MLS, que hizo un acercamiento por el futbolista, pero que evidentemente desde Tottenham parecieran dar a conocer que es un jugador clave, ¿no?, y que va a ser tenido en cuenta por Thomas Frank. Y después hablamos de Emerson Royal, otro que llegó durante su gestión, por ejemplo. Y después ha tenido otros fallidos préstamos, como fue el caso de Golini, que llegó de la Serie A, como fue el caso de Fraser Foster, que llegó de Southampton. Y bueno, también Lenglet, ¿no? Hoy ya no recuerdo dónde está jugando el francés, pero En Atlético de Madrid, sí, no me equivoco. está en Atlético de Madrid, tenés razón. Sí, sí. Pero bueno, también por otro lado hay que remarcar lo bueno, ¿no? Llegó Kulusevski durante su gestión, llegó Rodrigo Bentancur, que inmediatamente dio un impacto muy positivo.
Bueno, quizás Cuti Romero el mejor fichaje Exactamente. de Son en adelante. Sí, Pero señor. en definitiva, Va a pesar, Udovi. Sí, Fabio sí, sí. Paratici, un director deportivo en Tottenham con grandes aciertos, bastantes errores también en cuanto a contrataciones. Va a ser Juan Pablo en título el Sporting Director, al igual que Johan Lange, que fue subido a esta función, donde decías antes y lo vemos ahora en pantalla, cada uno va a tener sus tareas divididas y, como decías, va a ser Johan Lange el que esté más cerca de, sobre todo el Scouting Performance Analyst, que es esto que decíamos de estar un poco más en el día a día con los jugadores, incluso con los de la academia también, y Fabio Paratici más, como decía Vinay, jugadores, mercado de transferencias y esto que repetían tanto Vinay como Fabio Paratici, el tema de sesiones y partidas en ese departamento va a estar encargado Fabio Paratici y sus auriculares, que siempre van a estar ahí en constante llamada. Y sí, yo creo que el gran debe de Paratici igual, digamos, es justamente la parte final, ¿no? De ese comunicado, Sí. que es las partidas, ¿no? El cuándo cortar con ciertos jugadores y cuándo, digamos, actuar y venderlos. Parece que eso es como el mayor debe de Paratici en su periodo en Tottenham. Ahí, y justamente me quiero volver a lo que decías de cómo, de lo que hablaban, de cómo no pelearse con sus opiniones y lo bien que se van a tener que llevar para tomar decisiones. También es por eso que se va a traer un director de fútbol, ¿no? Porque generalmente siempre de a tres hay una mayoría. En dos es complicado si hay dos opiniones opuestas y siempre se necesita una mayoría. Me parece que ahí es donde va a venir a tener ese rol también el director de fútbol. Pero como decías, me parece que Paratici ha tenido grandes aciertos, también ha tenido sus equivocaciones, eh, pero aún dentro de sus equivocaciones creo que lo peor ha sido las partidas, ¿no? Que la verdad es que si miramos la tabla del gastado contra lo recibido en los últimos mercados, realmente no, exceptuando Kane, no han sido grandes ventas. Y ahí es donde creo que se podría hacer un poco más. Eh, pero me parece que, de vuelta, volviendo al punto central de esta conversación, la división de las tareas me parece que es realmente perfecto de acuerdo a sus habilidades y a los perfiles de cada uno. Y como decías, cuán bueno pueda llegar a salir este matrimonio, o digamos, el resultado de este matrimonio es justamente en base a esa relación y cómo cada uno confíe en los criterios del otro y puedan, digamos, debatir sanamente cuando capaz tengan una diferencia de criterios en base a ciertos jugadores, tantos jugadores que pueden llegar a ser traídos comparado con los que el modelo puede llegar a decir que son los que son necesarios para el técnico, ¿no? Y ahí de vuelta es donde se van a tener que unir, como decían, por el modelo este que tenía Thomas Frank, para que realmente dé sus frutos. Creo que es algo que puede salir muy bien aplicado de la manera correcta. Sí, acá tenemos el famoso organigrama de Tottenham actualizado un poco a día de hoy, donde ya no aparece más Fabio Paratici como consultant, sino como Sporting Director a la misma altura que Johan Lange. Recordemos que de todo esto hubo un cambio ya a principio de temporada. Post salida de Levy quedó como chairman no ejecutivo, digamos como presidente en cuanto a la gestión, Peter Charrington, como CEO, Vinay Venkatesham, que es básicamente en el orden jerárquico a día de hoy el hombre más importante en Tottenham Hotspur Fútbol Club. Y después tenemos ahí, Juan Pablo,
realmente mucha gente, donde justamente me parece que el que más nos interesa va a ser el que está ahí a confirmar, que es el director de operaciones de fútbol, que va a estar entre Vinay Venkatesham y Johan Lange, Fabio Paratici, ese escalón. Entendemos que va a ser una persona nueva y no Vinay. Exactamente, va a ser una persona nueva, esa persona nueva está a ser confirmada todavía y va a ser el que se siente en la mesa cuando se junten todos los miembros de la estructura, tanto sean para administración, como tenemos ahí el gobierno Rebecca Kappelhorn, todo lo que sea el Training Center Operation, que es Paul May, la nueva jefa de comunicaciones que tanta importancia está tomando justamente con Binay, Sí, que realmente que hay que es, destacar, por ejemplo, en anuncios como el del día de hoy, que el club ha pasado varios en estos últimos meses, ¿eh? Desde la salida de Levi, desde varias cosas también que han pasado con Paratici y muchos cambios en todos estos nombres que vemos acá. Realmente el nivel de comunicación ha, pero elevado demasiado en relación a los últimos años, acostumbrados a justamente una figura central de Daniel Levy y no todo este empowering al que tanto hacen referencia con muchos roles, mucha gente nueva y cada uno en el lugar de lo que sabe y lo que le toca. sí, sí, completamente. Me parece que lo que ha cambiado desde que llegó Binay la comunicación es realmente tremendo y me parece que Kate Miller va a tener obviamente ese empowering de Binay para seguir haciendo como el día de hoy. La verdad, la comunicación de hoy es increíble porque no solamente está justamente lo que dijo Binay, también está ese video donde hablan ambos y explican los roles, qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer durante, no sé si eran 11 12 minutos. Es Sí. realmente en esos paseos por los jardines que capaz a veces hacen para explicar también, digamos, las funciones de cada uno, me parece que es realmente increíble el cambio en las comunicaciones en los últimos tiempos. Sí, y creo, Enzo, que quedó bastante claro, ¿no? Lo que busca hacer el club con este cambio, que es seguir contando con el trabajo de Johan Lange. Creo que va a seguir siendo en lo que venía trabajando en Tottenham, ese que está en el día a día, lógicamente sobre el scouting, que es una de las funciones también más importantes en el mercado de fichajes, pero no la única, porque para eso también tiene que estar Fabio Paratici con sus contactos y su experiencia y todo lo que sabemos que es capaz de hacer y realmente de hacer muy bien en descubrir talentos como mencionábamos antes, pero pareciera ser que el que tiene más tareas y más roles sigue siendo Johan Lange y es ese famoso technical director, no solo un director deportivo de mercado de fichajes, sino que también está más involucrado en el día a día con los jugadores y en cuanto a la visión más general del club y este organigrama del que hablábamos, es sumarle nuevos roles como para hacer una estructura que esté más clara, justamente que cada uno tenga sus roles y sus tareas, me parece más determinadas para que las cosas funcionen. No, absolutamente. A ver, el rol de Lange yo lo defino como un rol más de gestor en Tottenham. ¿Por qué? Porque tiene todas estas funciones, ¿no? De lo que tiene que ver con el equipo juvenil, todas cuestiones más de largo plazo. Y en el caso de Fabio Paratici, es más una cuestión meramente de mercado de transferencias, de contactos, Sí, de... Fabio decía que la posición de director deportivo ha cambiado bastante en estos últimos 5 o 10 años. Y creo que justamente de Fabio Paratici podemos esperar lo de un tradicional director deportivo que se maneje en el mercado de fichajes y de Johan Lange más este director de fútbol como más global, que está metido como en casi todos los sí, aspectos del club. más moderno, se podría llegar a decir, ¿no? Más contemporáneo, más de fútbol actual. Pero bueno, a ver, me parece que es una buena determinación. Ahí la gente quizás tenía
o leía por redes sociales, ¿no? Ciertas dudas en términos de si puedan o no trabajar juntos. A ver, lo cierto es que discrepancias y desacuerdos hay en todo orden y en todo rubro, no solamente en el fútbol y en las altas esferas dirigenciales, sino en todo orden. El tema es que, como siempre digo, ¿no? Ante la diferencia de pensamiento siempre está la riqueza de ideas. Y es ahí donde tanto Paratici y Johan Lange seguramente van a aportar, uno con sus herramientas, el otro con las suyas. Lo cierto es que a Tottenham quizás le ha faltado lo de Paratici en este último tiempo, y anteriormente le ha faltado lo de Lange cuando estaba Paratici. Entonces se pueden retroalimentar, creo yo, perfectamente. Y bueno, nutrirse, por supuesto, el uno del otro. Pero bueno, a ver, creo que termina siendo lo más destacable de todo esto, de toda esta movida y lo que estamos viendo en estos cambios, que creo yo que son para bien, son para mejor en Tottenham, es una muestra clara de transparencia. Me parece que es lo más importante a mencionar, que es algo que quizás, y no es por darle palos a Daniel Levy ni nada por el estilo, pero algo que quizás tiempo atrás estábamos carentes de ello, ¿no? No veíamos tanta claridad o teníamos ciertas dudas, había incertidumbre en términos de qué es lo que va a pasar en el futuro, quiénes son los que toman las decisiones acá. Al final es Levy el que se encarga de esto, es Johan Lange, es Paratici o lo era en su momento. Bueno, todas cosas que ahora me parece que con Vinay Venkatesham al mando en este rol de supervisor, si se quiere, ¿no? Con respecto a los elementos o a los funcionarios de Tottenham, si se quiere, se permite la expresión, que están ocupando cargos más bajos que el hombre que vemos en pantalla. Bueno, evidentemente permiten una mayor facilidad de entendimiento para la gente, para que sepa cómo se maneja Tottenham en este momento. Sí. Por supuesto, a todo esto hay que mencionar que él, que está en la esfera mayor con el rol de supervisor realmente, ¿no? El que termina viendo con la lupa y siendo esa especie de informante de la familia Lewis, es Peter Charrington, ¿no? Que siempre lo tenemos que mencionar, que es ajeno a las decisiones futbolísticas, pero supervisando el progreso del club, ¿no? Sí, que también están ahí, Juan Pablo, siempre ahora el que anteriormente era el box de Daniel Levy, pero ahora es Vivian Lewis. Bueno, también está su heredero, ¿no? Ahí de Daniel Levy, pero en una nueva plana directiva de Tottenham también está, lógicamente, siempre metido en esas fotos Vinay Venkatesham como nuevo CEO. Peter Charrington también aparece bastante en las fotos así de los partidos en el Tottenham Hotspur Stadium. Lo que decía, por ejemplo, Vinay Venkatesham en este video en un momento era que venía de tomar el desayuno con Thomas Frank, por ejemplo. Un hombre que en Corea del Sur, en el Pre-Season Tour de esta temporada, habló un poco, ¿no?, de cómo se había llevado con la dirección deportiva en este mercado de fichajes, y había sido un poco preocupante lo que dijo, porque había dado a entender que en Brentford tenían las cosas mucho más aceitadas y que en Tottenham realmente estaba costando. Me parece que es un poco chocante escucharlo así al principio, pero tiene toda la lógica del mundo, porque estamos hablando de Johan Lange, que es verdad que cumple 2 años en el club, ya a partir de esta altura del año del 2025, desde principios de la temporada 2023-2024 que está en el club, pero después Vinay es alguien que llegó hace 4 meses, Fabio Paratici es alguien que también está hace bastante, pero en un rol más de consultor últimamente y no tan involucrado en el día a día o formalmente en el club. Y lógicamente Thomas Frank, que cae en este nuevo club donde pasan tantas cosas, incluso la salida de Daniel Levy, no habrá sido para nada fácil un mercado de fichajes al que se tenía que afrontar Tottenham. Y entendemos que todo esto va a ser parte de formar un nuevo equipo de trabajo en este área, donde, por ejemplo, estaba leyendo la nota de Jay Harris en The Athletic y decía que Thomas Frank va a estar realmente muy involucrado en este tipo de conversaciones y charlas por el mercado de fichajes, y es algo lógico, ¿no? Siendo el entrenador
que tenga el peso ahí en las decisiones finales y veremos cómo sea esa cúpula, ¿no? Pero ahora ya no va a haber un solo nombre para culpar. Vamos a ver bien en el mercado de fichajes a quién van dirigidos los tiros, pero entre el scouting, entre los agentes, entre la decisión final, va a haber distintos nombres a los que se puede apuntar si las cosas fallan, o lógicamente en el mejor de los casos distintos nombres para agradecer y felicitar en caso de que las cosas vayan bien. Pero Juan Pablo en principio tiene que construirse de vuelta, y Tottenham va lógicamente desde las relaciones en el día a día de estos hombres, de estas personas que ahora están a cargo de la dirección deportiva del club, tener que de vuelta hacer un grupo de trabajo para los mercados de fichajes y para el día a día. Dentro de eso, yendo al punto final, y ahora sí te dejo con el organigrama, el famoso organigrama. No solo van a tener que estar los directores deportivos, Johan Lange, Fabio Paratici, el director de operaciones del fútbol, que veremos si se confirma pronto junto a Vinay Venkatesham, sino también están el famoso departamento de scouting junto a, por ejemplo, Andy Scouling y lógicamente Thomas Frank, que ahí lo tenemos como también una parte importante de este organigrama. Sí, perdón, no me podía sacar el mute. Sí, va a ser justamente como vos decías, va a ser una convención, se van a juntar en una sala, como, como estaba juntado yo hace un rato en la oficina, pero en una oficina muy linda. Van a estar tanto Johan Lange, Fabio Paratici, sentados en las cabeceras, uno al lado del otro, golpeándose a ver. No sé si uno es zurdo o uno es derecho, pero seguramente van a estar golpeándose a ver quién toma las mejores notas y después van a tener a alguien, a un notario para que haga las minutas. Y va a estar obviamente Thomas Frank, va a estar Andy Scouling como todavía con su rol de cabeza de lo que es la estrategia de fútbol, y Robert McKenzie, que es obviamente el jefe de scouting, que es el que recopila, digamos, toda la información de cada uno de sus tres pilares, como tenemos ahí, el que es el que está a cargo de lo que es el research, que es Frederick Leaf, todo lo que son los datos, que es Nick Bennett, y el que estaría a cargo de todos los mercados emergentes, que es Sebastián, que no me han de pronunciar el apellido, por favor, porque no quiero después caer en TikTok bañado además. Y seguramente también quien va a estar ahí va a ser Stuart Lewis en su rol de transition del first team, porque justamente se va a tener que considerar, obviamente, en un mercado de transferencias, si hay alguien que se cree que está listo o no para poder dar ese salto en vez de traer un jugador de campo. Así que son varios, digamos. Tenemos 6 personas que van a estar en esa mesa por lo menos, y el próximo director de operaciones de fútbol, que obviamente van a ser los encargados de tomar las decisiones, y que después obviamente por las distintas razones, suceda lo que suceda, sabremos tipo, bueno, o fue algo de scouting, o fue que la estrategia no estuvo bien diseñada, o capaz fue el deseo del entrenador, o contacto de un agente. Igual Pero me ya nos parece, vamos a dar cuenta, ¿no? Cuando salga sí, ahí alguien que venga más de Italia, ya vamos a saber por dónde vienen los tiros. Y si viene alguien de, no sé, de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, ya sabemos por dónde va también. Vamos a ver, Enzo, sí, Thomas Frank, que va a ser una figura importantísima dentro de todo eso también, tiene su pool de sus llamadas telefónicas, como lo tenía Bigansh Postecoglou, pero bueno, en principio lógicamente también va a ser otra de las partes importantísimas de la dirección deportiva, siendo el entrenador del primer equipo, y están todas las confianzas depositadas ahí, ¿no? En un entrenador que, en principio, por lo que vimos en este primer mercado de fichaje con él, entendemos que es bastante exigente y entendemos que el club también se está comportando como para cumplir sus exigencias,
quizás temíamos cuando lo contrató Daniel Levy, que descanse en paz, que sea ese perfil de entrenador que quería él como para que se conforme con poco, pero realmente me parece que la impresión de Daniel Levy en su primer mercado de fichaje fue otra, y creo yo que si se da la planificación con tiempo, como se está diciendo, y con estos nuevos roles en la dirección deportiva, y ya empiezan a día de hoy, mediados de octubre, a planificar el mercado de enero, se pueden venir buenas cosas en los mercados que vienen para Tottenham, porque no solo es esto, sino también la inyección de capital de la que hablábamos hace tan solo un par de días, con la que Tottenham va a tener otra fuerza en los próximos mercados de fichajes. Sí, a ver, por lo pronto, en términos de convencimiento, esa cuota de convencimiento con respecto al jugador por parte de Thomas Frank, yo no estaría tampoco tan preocupado. Es cierto que quizás Postecoglou en eso era, ¿no? Eran, único, me parece a mí. Que tal vez con un llamado, una charla de 2 minutos, sí te convencía el jugador, como pasó con Matistel, por ejemplo. Algo que ni siquiera Daniel Levy, viajando a Alemania, pudo hacer, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, evidentemente, como siempre decimos y nos hemos cansado de criticar con Juan Pablo la gestión de Levy, en términos de planificar con tiempo y no hacer todo sobre la marcha, y bueno, evidentemente tenés muchas más chances. No quita que no se puedan tener imponderables en el medio, pero reducís considerablemente el margen de que eso suceda si vos empezás a trabajar con tiempo y empezás a planificar todo con muchísima mayor antelación que lo que se solía, de la manera que se solía trabajar anteriormente. A ver, yo creo que en cierto punto las declaraciones de Thomas Frank hace un par de semanas nada más, en términos de que ya se están preparando para la próxima ventana de transferencias y que ya se comenzó a trabajar sobre ese tema, bueno, me parece que en cierto punto a la gente le da una bocanada de aire fresco y una mayor cuota de esperanza para lo que viene, porque demuestra que el club tiene bien decidido hacia dónde quiere ir, y que las declaraciones de esta fuente anónima que salió en varios medios de comunicación de Inglaterra cuando se hablaba de la familia Lewis, en términos de que están buscando y que creen que apoyando al equipo que está trabajando ahora, de Thomas Frank, Johan Lange, Vinay Venkatesham, y ahora que se suma Fabio Paratici, están haciendo lo correcto. Bueno, evidentemente eso queda las muestras claras de que es así, o por lo menos pareciera ser que es así. Entonces me parece que está todo dado como para que el club ya tenga una dirección bastante más clara de la que tenía antes, años atrás. Claramente. Y bueno, eso por supuesto al hincha lo motiva, lo emociona, lo ilusiona, y es algo a destacar, por supuesto. Sí, a todo esto, Juan Pablo, como conclusión, si están todas las cosas bien, si tenemos 2 directores deportivos, si la familia Luis empieza a inyectar de a 100 millones de libras, ¿qué puede fallar? La verdad que raro, ¿no? Pero después de tantos años, pareciera ser que la cosa está bien encaminada en cuanto a esto que es estructura dirigencial y bueno, desde la dirección deportiva también. Pareciera ser que está realmente bien estructurado. Recordemos lo que era hace tan solo 2 años, ¿eh? Casi sin director deportivo después de la sanción de Fabio Paratici, y con la verdad que roles no muy claros en cuanto al departamento de scouting, y un Daniel Levy que básicamente era un tirano, que era el único que tenía ahí el poder y al mando de todas las decisiones. La verdad que pareciera ser un gran salto del club en este aspecto, todo el trabajo que se hizo en estos últimos 2 años. Como conclusión, creo que es una gran decisión la que se ha tomado el día de hoy de potenciar a dos perfiles completamente distintos, pero que pueden realmente sobresalir muy bien en conjunto, ponerlos a cargo de la estructura deportiva
en conjunto a un próximo director de operaciones de fútbol que esté por venir, a que, digamos, sea ese tercero en cuestión. Y como decías, me parece que es raro decirlo, pero el cielo es el límite. Si todo, si los fondos están, si hay una estructura clara, si está el empowering de BNI para que todo funcione, si estamos de vuelta, lo decíamos, estamos en octubre y ya se está pensando en el próximo mercado de transferencias. Aplausos, aplausos. Realmente gracias, gracias por darnos una alegría, ¿no? Así es, así es. Recordemos que años pasados costaba hacer esto. Quizás llegamos hasta mediados de enero sin planificación del propio mercado de enero. Pero bueno, esperemos que aprendan a vender los muchachos, porque si hay algo que ha costado últimamente en Tottenham es vender jugadores. Esperemos que o se saquen estos muchachos que siguen quedando ahí dando vueltas por el club y hay que despacharlos, que se los puedan sacar rápido, o si no, que no cometan muchos errores, porque sabemos que vender cuesta. Así que ahí el margen de error hay que afinarlo. A todos los que hayan llegado hasta acá al final de este video, les agradecemos. Dejen su like, su comentario, qué opinan de toda esta situación, estos cambios en este nuevo Tottenham. Y lógicamente los esperamos en más directos y videos acá en Londres Blanco.